partiendo de eso es muy interesante cómo los dos autores se enfrentan a explicar el mal. En Plotino es, pues también es así, pues muy interesante. Siendo el bien un principio de la realidad, en tanto que es necesario, todas las cosas vienen de él, pues cómo puede ser, o sea, ¿de dónde sale el mal, no? Si todas las cosas salen del bien y está el mal en el mundo, sería contradictorio afirmar que el mal viene del bien, pero al mismo tiempo el mal está ahí y el bien es principio de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para explicarte eso? Lo que hace Plotino, siguiendo muchísimo a Platón y partiendo de la premisa de que siempre estamos tendiendo hacia un bien en nuestras acciones, Plotino lo que se explica es, bueno, el mal debe radicar en las cosas que no son, ¿no? En el no ser, esta noción que es muy complicada de pensar porque pues nosotros al hablar todo el tiempo le estamos adjudicando a las cosas que son. Plotino dice, bueno, si todas las cosas tienen su principio en el bien, el mal debería estar en algo más allá de todas las cosas, que es en lo sensible, dice Plotino, en esta masa homogénea de cosas que nos producen experiencias estéticas, pero que todavía ni siquiera llegan a ser cosas. Es el último como estatuto ontológico de la realidad, es este estatuto en donde hay no ser, ¿no? En donde las cosas ni siquiera han alcanzado la cualidad y la característica de cosas, sino que simplemente es lo sensible, es una masa homogénea, que es ilimitada en esencia, que es en esencia informe, indeterminada, es inaccesible, y el alma tiene la capacidad de acercarse a las cosas en tanto que son como y por ser tienen el bien ahí, y lo puedes intuir, y puedes intuir también lo uno en esas cosas que ya tienen unidad y que por ya tener unidad ya son parte de este orden del mundo que es bueno, pero el alma también puede tender hacia el mal, ¿no? Y ahí es en donde sale, o sea, el mal en primer orden es esta entidad homogénea de lo sensible, de lo material, y los males de segundo orden ya son esas adjudicados a ciertas cosas como la injusticia o la pobreza, ¿no? Y ese mal de segundo orden ya no es en sí mismo, sino es mal en tanto que toma parte de ese mal esencial, de ese mal de primer orden, que es una vez más lo sensible. Lo primero que hace al ver que hay un mundo en donde hay mal es decir, bueno, este mal no puede ser nada más así contingente, sino tiene que haber un mal en sí mismo, pero ¿cómo le hago para poder trazar en dónde está su origen? Sí, el origen de todas las cosas es el bien, y el mal y el bien evidentemente son opuestos, ¿no? Pues realmente San Agustín también lo aborda de una manera platónica, en el sentido en que digamos que está la parte de las cosas, digamos como de la materialidad, y está la parte de la divinidad. Solo que la divinidad, el acceso no es a través del razonamiento, sino es a través de la fe. Y pues es un elemento cristiano básico, que es la distinción entre creer y entender, porque entender tiene que ver con las cosas materiales, y o sea, con las cosas que son como cognoscibles por la inteligencia o entendibles para la inteligencia, y en cambio para la creencia no es necesario entender, porque creer no es parte de la estructura racional. Hay como una forma en la que esto se justifica, ¿no? Que creo que tiene que ver mucho más con la situación que se está viviendo en ese momento, con el contexto, que para que el cristianismo se expandiera tenía que hacerse visible en la experiencia, como todo lo que ya habíamos hablado, pero también porque tenía que ser accesible para toda la gente que no tenía acceso a razonamientos complejos que requieren de una educación pues bastante sólida, que pues evidentemente solo la gente privilegiada en esos momentos y en todos los momentos básicamente puede acceder. En cambio, esta religión también va dirigida hacia la pobreza, hacia la gente que no tiene esos recursos, y que aparte tener esa posibilidad de creencia, justo ahí está el punto de la bondad, da una posibilidad de salvación, ¿no? La gente pobre, la gente que no sabe, también puede salvarse. No es como Platón, que solo podría ser bienaventurado si seguías como ciertos criterios estrictos, o los estoicos, o todos estos, ¿no? Sino que es solo necesaria la fe, que es capacidad de todos para conseguir esa salvación. Y precisamente ahí está la diferencia entre el bien y el mal, porque para San Agustín el bien es necesariamente relacionado con la creencia. Si tú tienes la fe, tú no pecarías, ¿no? Porque justo ahí está la noción del pecado, porque el pecado es como la representación del mal con San Agustín y con el cristianismo. Y San Agustín respondería que el acceso a bondad y a no pecar tendría que ser con la creencia que está en la fe y que no está en la materialidad de las cosas, ¿no? Es como un rechazo a la materialidad, porque el pecado está en las cosas materiales, está en las acciones materiales. Claro, y en esa capacidad además, ¿no? de poder diferenciar entre creer y entender, ya se está entreviendo también esta otra cuestión que es súper importante para explicar el mal, que es la voluntad, ¿no? Como que uno como ser humano, Dios te dotó de la capacidad de poder decidir, y eso es una cuestión central, en tanto que ahí está la posibilidad de acceder a la única forma de mal
que es relevante para Agustín, que es justamente ignorar esa fe, ignorar esa creencia, ¿no? Porque si uno cree, a final de cuentas puede haber muchas formas de pecado, ¿no? Y de hacerle el mal cristiano que ya conocemos todo, ¿no? Pues la gula o el deseo, lo que quieras, ¿no? Pero siempre y cuando uno siga teniendo la convicción de Dios, la convicción de esta salvación, la convicción de... O sea, el mal, a final de cuentas, en el humano está antes de nacer, ¿no? El pecado original es una cuestión que está ahí de facto en cualquier ser humano, y expiar ese pecado, la única forma de acceder a la bondad es a partir desde nuestra voluntad, que es una cuestión que es otorgada por Dios para nosotros, para utilizarla justamente para la fe. Si desde nuestra voluntad creemos, entonces es imposible que seamos malos, en tanto que efectivamente el cosmos es bueno, ¿no? Pero si se nos olvida la creencia y si por pecadores dejamos de voltear a ver a Dios, ahí es cuando existe la posibilidad de mal, ¿no?